Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar sobre el rango de una matriz, en concreto el rango de una aplicación lineal. Entonces vamos a dar una primera definición de a qué vamos a llamar rango, que va a ser esta de aquí, que el rango de una aplicación lineal, donde vamos a entender una aplicación lineal como una matriz, pues vamos a llamarlo el número de filas o columnas vistas estas como si fueran las coordenadas de vectores, pues que son linealmente independientes. Bueno, pues para la demostración vamos a necesitar una matriz genérica A de n filas y n columnas y vamos a definir en primera instancia el número de columnas linealmente independientes que tiene esta matriz mediante pues esta igualdad. Vamos a decir que el rango columna de A, que simbolizaremos con esta expresión de aquí, RG, y un índice que es una C de columna un poquito por aquí más abajo, de la matriz A, y a este rango pues le vamos a llamar R. Entonces, como R va a ser el número de columnas, en este caso linealmente independientes, pues será un número entre 1 y n, ¿de acuerdo? 1 porque no tiene sentido, pese a que podríamos tener la matriz entera de ceros, entonces el rango sería 0. Entonces el mínimo rango pues sería tener una columna linealmente independiente y el máximo pues sería tener las n columnas de esta matriz linealmente independientes. Por lo tanto, R es un número que estará entre 1 y n. Podrá ser 1, podrá ser n o podrá ser 2, 3, los números que haya entre medias. Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer es, si vamos a tomar cada columna de la matriz A como si fueran sus elementos las coordenadas de un vector, pues lo que vamos a hacer es definir una base a partir de la cual cierta combinación de ella pues nos dé cada una de las columnas. Entonces definimos una base que vamos a llamar del espacio columna como B sub C y será este conjunto de vectores E sub 1, E sub 2 y así hasta E sub R. ¿Por qué hasta E sub R? Pues porque si habíamos dicho o impuesto en un inicio que el rango era R, aquí, si el rango es el número de columnas linealmente independiente y este número es R, pues para definir R vectores linealmente independientes necesitamos una base de R vectores. Entonces, las coordenadas de estos vectores base, pues en principio no tenemos por qué imponer ni que sean unitarios ni nada. Entonces, estos R vectores pues tendrán un número de coordenadas que aquí es la primera cosa interesante de este vídeo, que es que, claro, si nosotros ya supiéramos de espacios vectoriales y que una base de un espacio vectorial, pues aparte de estar formada por un número el que sea de vectores linealmente independientes, pues para que sea base tiene que generar, o sea, para que sea base de un espacio tiene que generar ese espacio. Lo que quiere decir es que cualquier vector de ese espacio pues se pueda poner como combinación lineal de esos vectores de la base. Entonces aquí ya podríamos ver que si tenemos R vectores linealmente independientes, pues tendríamos que tener R coordenadas en cada uno de estos vectores, ¿vale? Porque si tuviéramos alguna más o alguna menos, pues no estaríamos generando el espacio, ¿vale? Estaríamos generando un espacio con déficit de dimensiones, en el caso que M fuera menor que R, y estaríamos generando un espacio con un exceso de dimensiones si M fuera mayor que R, ¿vale? Por lo tanto, aquí alguien avispado pues ya podría decir como, bueno, pues está claro que el número de filas linealmente independientes también tiene que ser R. Lo que pasa es que vamos a continuar y vamos a hacer una demostración más explícita sin apoyarnos en este conocimiento previo. Entonces vamos a poner, pues como esta matriz A tiene m filas, pues vamos a poner que cada uno de los vectores pues tiene m coordenadas. Entonces podremos coger, como decía, cada columna de A y ponerla como combinación lineal de esta base de aquí. Entonces, pues por ejemplo, vamos a coger la primera columna, esta de aquí, y será
Pues una combinación de esta manera. Un coeficiente será un número perteneciente al cuerpo por el que estén formadas las entradas de las matrices, ¿vale? O sea, los números que ponemos aquí, pues si son los reales, si son los complejos, el que sea. Entonces tendremos una serie de coeficientes multiplicando a los vectores de la base de tal forma que pues generan este vector en concreto, ¿vale? Lo único que, pues, aquí, si os dais cuenta, los índices, pues ponemos el coeficiente 1 con el vector 1, el coeficiente 2 con el vector 2 y así hasta el R. Pero cuando queramos poner el segundo vector, o sea, lo que sería la segunda columna de la matriz A y generarla también de esta manera, pues nos damos cuenta que al escribirlo así, pues nos va a quedar igual. Si ponemos un coeficiente que sea, pues por ejemplo, ρ sub 1 por el vector 1, así que necesitamos añadir un segundo índice y pues como estamos hablando de la primera columna, pues vamos a poner un 1 en cada uno de estos rows de aquí para marcar que estos son los coeficientes que dan como combinación lineal de esta base del espacio columna, pues la columna 1. Entonces lo dejamos puesto así y ya no hay equivocación posible a la hora de hablar de cada una de las columnas. Vale, pues lo que vamos a hacer es ahora sustituir cada uno de los vectores base por su expresión completa. Vale, entonces queda esta forma de aquí y pues multiplicando cada uno de los coeficientes a cada una de estas matrices columna y luego sumándolas, pues lo que nos va a quedar es una matriz columna, pero donde cada término de esa columna pues es una expresión de pues, cada uno de los coeficientes por la coordenada de cada vector sumado, pues así. Entonces obtendremos esto. Vale, pues aquí lo que nos damos cuenta es que se cumple el patrón de un producto de matrices. Tenemos dos números multiplicándose donde los índices de la columna del primero y la fila del segundo pues se va sumando sobre ellos desde 1 hasta R y los otros dos pues permanecen igual todo el rato en cada una de las filas. Pues en esta primera el índice de las filas de C es 1 y el de las columnas de ρ es 1 también, ¿vale? Si os dais cuenta, en esta segunda fila es 2 en C y 1 en ρ, ¿vale? Y así pues en todas. Entonces nos damos cuenta que podemos poner este vector columna de esta forma de aquí, donde cada uno de los elementos de esa columna, ¿vale? Estos de aquí, pues podemos expresarlo con un sumatorio del tipo con el que se define el producto de matrices. Entonces, cuando hagamos esto con cada una de las columnas de la matriz A, pues lo que nos damos cuenta es que vamos a poder expresar la matriz A como un producto de matrices. Un producto de una matriz C cuyos elementos serán las coordenadas de la base esta de aquí, del espacio columna, y una matriz que vamos a llamar R, cuyos elementos serán estos ρ, que son los coeficientes que acompañan a cada uno de los vectores que generan el vector columna, el que sea, de la matriz A. Vale, lo he compactado aquí todavía un poco más, donde pues cada columna betaésima de la matriz A, pues esta es la fórmula que nos la da, donde aquí al especificar que beta tiene que ser uno de estos números de este conjunto, pues beta queda fijada e i pues tendremos que ir poniendo cada una de estas expresiones para cada i distinta, que no será más que pues que cada uno de estos coeficientes pues tendrá una expresión de estas en la que cada uno pues lleva una i. Vale, entonces el producto de matrices del que os hablaba es este. Podremos poner la matriz A como un producto de la matriz C, que son las coordenadas de los vectores base del espacio columna,
por la matriz R, donde los elementos de la matriz R pues son los coeficientes que nos dan cada columna como combinación lineal de los vectores de la base. Vale, entonces aquí, a ver cómo podemos hacerlo. Pues lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, con la columna 1, en este producto de matrices, pues la columna de la segunda matriz son los coeficientes estos de aquí, ¿vale? Y las columnas de la matriz C pues son los vectores de la base. De tal forma que pues podemos hacer una especie de esquema mental en el que pues la columna 1 de A pues es la columna 1 de R como los coeficientes y las columnas de C como vectores base. Podríamos también coger la columna 2 de la matriz A y entonces su columna de coeficientes sería esta en la matriz R y pues todas las columnas de la matriz C serían los vectores de la base. Entonces la pregunta ahora es, vale, hemos visto todo este lío que nos hemos montado con las columnas y queremos saber si podemos hacer algo parecido con las filas, de forma que podamos inventarnos un espacio, una base para el espacio fila y que ocurra como aquí, pues que hay una matriz de coeficientes y otra matriz de vectores de la base. Bueno, pues lo que primero tenemos que hacer es coger esta expresión de aquí, del producto de estas dos matrices, pero ponerlo, en vez de para las columnas, pues para las filas. Entonces lo que tendremos que fijar, en vez de beta, pues será el índice de la fila, pues que llamaremos alfa, e iremos poniendo tantas expresiones, o sea, tantos sumatorios de estos, como columnas tenga. Entonces quedará puesto de esta manera. Y pues dejando el índice de las filas fijo, poniendo cada una de estas expresiones para cada una de las n columnas, pues tenemos este sistema de aquí, donde esto de aquí, pues os dais cuenta que es la primera fila de la matriz A, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es coger este sistema de aquí y vamos a ponerlo de la misma forma en la que hemos puesto esta columna, o sea, como combinación lineal de unos coeficientes y una base, pues ahora la base en vez de ser del espacio columna, pues será del espacio fila. Vale, entonces quedará de esta manera, donde he puesto esto de aquí es la fila 1, que debería haberla puesto igual como una columna, porque es así como se definen los vectores, ¿vale? En forma matricial, como matrices columna. Lo que pasa es que lo he puesto en forma de fila para que se visualice mejor, ¿de acuerdo? Pero esto en realidad tendría que ir como tanto este como estos de aquí, como vectores columna. Entonces, a ver, lo único que he hecho es, de este sistema que teníamos, pues ir hacia atrás. Antes hemos partido de una expresión así y hemos llegado a este sistema y luego a la expresión del producto, y ahora para las filas lo que he hecho es lo contrario. Hemos partido de la expresión del producto, que debería tener este sistema de aquí, y pues aquí lo que vemos es que tenemos algo parecido a lo que teníamos antes, donde ahora esto en vez de ser la columna es la fila, y lo que tenemos son unos mismos coeficientes en todo esto que va a ser un vector columna, ¿vale? Pues tenemos unos mismos coeficientes multiplicando a este vector de aquí, unos mismos coeficientes multiplicando a este vector de aquí, y lo mismo con este otro. Estos coeficientes multiplicando a este vector. Entonces ahora, pues lo que ha pasado es que se han invertido las tornas, ¿vale? Llegamos a esta expresión y lo que vemos es que son las coordenadas de los vectores de la base del espacio columna,
los que son ahora los coeficientes, y lo que tenemos son unos vectores que lo que van a ser es la base del espacio fila de la matriz A. ¿Vale? Entonces aquí la tendremos, donde a esos vectores base del espacio fila pues los he llamado U. U sub 1, U sub 2 e irán hasta U sub R. ¿Por qué hasta U sub R? Pues porque lo que vemos es que estos vectores pues son las filas de esta matriz R de aquí. ¿Vale? Tenemos este vector de aquí, es este otro es este, y este de aquí es este. Por lo tanto, ¿cuántos vectores base del espacio fila habrá? Pues tantos como filas tenga esta matriz R, la matriz de color rosa. Entonces la matriz de color rosa pues lo que tiene son R filas. Y pues podemos hacer esto pues para todas las filas de A. Tenemos que la primera es la fila 1 de la matriz C, son los coeficientes, y todas las filas de la matriz R pues son los vectores base que nos generan con una combinación de esos coeficientes con estos vectores, pues la primera fila de A. Para la segunda fila, pues exactamente igual que antes. Ahora es todo lo mismo que antes, lo que pasa es que en vez de ahora ir por columnas, pues va por filas. Y al ir por filas, pues cambian las tornas. Ahora es la matriz R la que genera ese espacio fila y la matriz C la que nos da los coeficientes. Vale, entonces he borrado aquí un poquito para hacer sitio. Entonces lo que acabamos de ver pues es eso, que la base del espacio fila pues tiene que tener también R vectores base, que son pues las R filas que tiene esta matriz, ¿vale? Por lo tanto, ahora, visto por filas en vez de por columnas, pues lo que queda claro es que el rango fila, o sea, el número de vectores fila linealmente independientes que tenga la matriz A, pues lo que está claro es que no puede exceder R, ¿vale? O sea, el número de filas que tenga esta matriz de aquí. ¿Por qué no puede excederlo? Pues porque al ser las filas de esta matriz R los vectores de la base, pues no puede haber más vectores fila de A linealmente independientes que los vectores que generan esas filas. Por lo tanto, con esto, lo que hemos demostrado es que el rango fila no puede exceder R. O sea, el rango fila de la matriz A es menor o igual a R, que es igual al rango columna. Y eso pues ya podemos ponerlo como que el rango fila de A es menor o igual que el rango columna de A. ¿Vale? Bueno, pues tenemos esto. Hemos llegado a esta desigualdad en esta primera parte del vídeo. Pues vamos ahora a continuar para demostrar que esto en realidad no es una desigualdad, sino que es una igualdad. O sea que el rango fila de A es igual al rango columna de A. Vale, pues lo que vamos a hacer a continuación es este mismo procedimiento que hemos hecho para la matriz A, pues podemos hacerlo para cualquier matriz, ¿vale? Lo único que pues cambiarán los números que representan estas coordenadas de los vectores del espacio columna vistos por columnas o vistos por filas son los coeficientes que generan cada fila como combinación lineal de estos vectores de aquí y viceversa, ¿vale? Entonces nos va a interesar hacer el mismo cálculo pero para la matriz A traspuesta. Entonces, si tenemos que A es el producto de C por R, pues nosotros sabemos que al transponer A, pues hay que transponer, habría que transponer este producto de C por R y pues lo que se hace es dar la vuelta a ese producto y transponer individualmente cada una de las matrices. Entonces, para ponerlo en forma así genérica, matricial, pues tenemos esto.
donde he puesto entre paréntesis el antiguo elemento, ¿vale? O sea, el elemento en la posición antigua, y los índices que acompañan fuera del paréntesis son la posición nueva, ¿vale? Entonces, pues si A tenía m filas, n columnas, pues ahora la matriz A pues tiene al revés, n filas, n columnas. Y pues bueno, la matriz C y R exactamente igual, ¿vale? Ahora C tiene R filas, n columnas, y R pues n filas, r columnas. Vale, pues podemos hacer lo mismo que antes. Podemos decir que podemos coger la primera columna de A traspuesta y generarla mediante unos coeficientes y unos vectores base del espacio columna. Entonces el método será igual que antes. Cogeremos de la primera matriz serán los vectores base y de la segunda pues los coeficientes. Entonces tenemos esta columna como coeficientes y todas estas de aquí como vectores de la base. Entonces lo que nos damos cuenta es que la nueva columna de esta matriz, o sea, la columna 1 de la matriz A traspuesta, pues es la antigua fila 1 de A. O sea, es esta de aquí. Entonces, a la fila 1 de A, lo que la generaban era estos vectores de la matriz R, son los vectores base del espacio fila, y la primera fila de la matriz C pues eran los coeficientes. Entonces nos damos cuenta que la base que genera la matriz en la columna 1 de A traspuesta pues es la base, o sea, esta de aquí es la base que genera el espacio fila de A. Porque esta base del espacio columna de A traspuesta pues son, si os dais cuenta, por eso he puesto la posición antigua que tenían, pues son estos vectores de aquí. Y los coeficientes pues son los mismos coeficientes que aquí. Y va a pasar lo mismo cuando queramos generar la fila 1 de A traspuesta. Pues entonces, en este caso, lo que tendremos es la primera fila de la primera matriz como coeficientes y todas las filas de la segunda matriz como vectores base. Entonces, nos damos cuenta que la primera fila de A traspuesta es la primera columna de A, que la fila de los coeficientes que acompañan a los vectores base pues es esta misma de aquí, pero en la columna. Y los vectores base del espacio fila de A traspuesta pues son los vectores base del espacio columna de A. Por lo tanto, aplicando la misma deducción que antes, pues lo que tendremos en esta situación con A traspuesta es esta expresión de aquí, que el rango fila de A traspuesta es menor o igual al rango columna de A traspuesta. Tendremos esto que, repito, pues como igual que antes, la primera columna de A traspuesta pues la generan todos estos vectores base, que son las columnas de R traspuesta, y los coeficientes de esos vectores base pues es la primera columna de C traspuesta, pues lo que vemos es que ¿cuántas columnas de R traspuestas hay? Pues R. Y pues cuando queramos generar la primera fila de A traspuesta, pues entonces esta primera fila de aquí es la de los coeficientes, ¿de acuerdo? Y todas estas filas pues son los vectores base. Entonces, ¿cuántos vectores base hay? Pues las filas que tenga esta matriz, que son R. Por eso tenemos esta misma situación que antes, pero ahora con A traspuesta. Pues tenemos que el rango fila de A traspuesta tiene que ser menor o igual a R,
porque nada nos dice cuántos vectores fila linealmente independientes de momento tenga que tener la matriz A, solo hemos impuesto los de las columnas iguales a R, y todos estos cálculos pues lo único que nos dicen es hasta dónde puede llegar el número de vectores fila linealmente independientes, pero no nos marca una igualdad, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque el rango fila de A traspuesta y el rango columna de A traspuesta, pues este de aquí, el rango fila de A traspuesta es el rango columna de A y el rango columna de A traspuesta es el rango fila de A, que es lo que acabamos de ver. ¿Vale? Vuelvo a hacerlo rápido. La primera fila de la matriz A traspuesta, pues es la primera columna de A. Entonces, esta primera fila, hemos dicho que estos son los coeficientes y estos son los vectores base. Y de esta columna, pues estos eran los coeficientes y estos de aquí los vectores base. En cualquiera de los dos casos son exactamente los mismos números, ¿vale? Por eso, aquí, el rango columna, que lo da el número de vectores que tiene esta base, la base del espacio columna, son exactamente el mismo número de vectores de la base del espacio fila. Que aquí está. Y pues haciéndolo de forma recíproca, pues tenemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, si R es igual a esto, pues entonces el rango fila A traspuesta es menor o igual al rango columna de A traspuesta. Y como son cada una estos de aquí, pues tenemos que el rango columna de A es menor o igual que R e igual al rango fila de A, ¿vale? Simplemente lo único que he hecho es sustituir esto de aquí abajo aquí arriba. Y con eso llegamos pues a que el rango columna de A es menor o igual que el rango fila de A. Vale. Pues ahora ya con esto vamos a coger esta expresión que teníamos y vamos a compararlas. Vamos a llevárnosla un poquito para acá. Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el rango columna de A es menor o igual que el rango fila de A, y a su vez tenemos que el rango fila de A es menor o igual que el rango columna de A. O sea, esto de aquí es igual a esto. Así que vamos a igualarlo momentáneamente. Vamos a llevarnos esto para acá. Entonces, como el rango fila de A es igual al rango fila de A, pues esa expresión prescindimos de ella porque es redundante y nos queda esto de aquí, que el rango columna de A es menor o igual que el rango fila de A y menor o igual al rango columna de A, ¿vale? Por lo tanto, esto solo puede ser cierto si el rango fila de A es igual al rango columna de A, porque no puede estar un valor comprendido entre dos valores que sean el mismo sin ser iguales, ¿vale? Espero que se vea fácil. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el rango columna de A pues es igual al rango fila de A. Por lo tanto, por eso, siempre que se dice lo del rango, pues se habla de que es el número de filas o columnas linealmente independientes, porque es totalmente equivalente. Y con esto vemos pues que el rango de una cierta matriz que representará una aplicación lineal pues está acotado entre 0 y el mínimo entre las columnas, entre las filas y las columnas de la matriz. Y bueno, digo entre 0, pues esto por lo que he explicado antes, porque pues podemos tener el caso que tengamos la matriz llena de 0. Pero vamos, que pues si no tenemos en cuenta eso, pues este 0, en vez de ser un 0, pues es un 1. Y pues nada, espero que hayáis entendido este capítulo, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.